Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a empezar una serie sobre un tema nuevo, el álgebra, que es probablemente uno de los puntos que más os cuesta cuando empezáis a ya practicar en serio esto de las matemáticas en secundaria. A ver, ¿qué es eso del lenguaje algebraico? Es muy sencillo, simplemente consiste en añadir letras, operaciones que normalmente utilizábamos números. Bien, en el momento que aparece una expresión donde vamos a incluir letras, operaciones o números, eso se conoce con el nombre de expresión algebraica. ¿Y qué representa cada una de estas letras? Pues esas letras no son nada más que valores desconocidos que reciben el nombre de variables o incógnitas. Realmente esto lo habéis utilizado muchísimas veces en lo que se llama el lenguaje algebraico, porque cuando estabais en primaria y a lo mejor os enseñaban cómo se calculaba el área de un cuadrado, decían que no era nada más que multiplicar lado por lado, y en vez de poner lado por lado decían que el área, la letra mayúscula, es igual al lado elevado al cuadrado. Si os dais cuenta, aquí hay dos letras y un número, ese cuadrado. Bien, pues eso es lo que se conoce con el nombre de expresión algebraica, y esa expresión algebraica está expresada mediante un lenguaje algebraico. Y repito, que el lenguaje algebraico, expresión algebraica, todo lo que es una álgebra, lo único que va a implicar es que van a aparecer alguna o varias letras dentro de esa operación. Por ejemplo, el área de un rectángulo, como os decían que eran, pues el área de un rectángulo es base por altura. Cuando expliqué la velocidad al profesor de física, os dirá que la velocidad es igual al espacio partido del tiempo. ¿Veis? V representa velocidad, E representa el espacio y T el tiempo. ¿Bien? O simplemente puede ser una expresión de este tipo, 2x más 3y, donde x e y son esas variables o esas incógnitas que cuando terminemos esta serie sabréis cómo calcular. ¿Qué es lo primero o el primer tipo de ejercicio que os hacemos normalmente que seáis capaces de hacer y que os cuesta mucho al principio? Pues algo tan sencillo y a la vez tan difícil al principio como es que yo o el profesor de matemáticas os va a dar una expresión que va a utilizar un lenguaje natural, el lenguaje que hablamos nosotros normalmente, y vosotros la vais a tener que traducir a un lenguaje algebraico. Ejemplo, un número cualquiera. Bueno, pues un número cualquiera yo voy a representarlo con una letra, con la que quisiera. En matemáticas las letras que más se suelen utilizar suelen ser la X, la Y y la Z, ¿vale? Pero valdría cualquier letra. Podéis poner que un número es la letra N. Entonces, un número cualquiera lo voy a representar con una letra X. Vale, fijaos en el siguiente. El triple de un número. Pues si yo sé que un número cualquiera es X, su triple es simplemente multiplicarlo por 3. Es decir, 3 por X. Normalmente, al principio sabéis poner esto. 3 por X. Claro, si usáis el por, como se enseña en primaria, con la letra X, muchas veces se pueden producir confusiones. Entonces, ya sabéis que desde hace tiempo estáis viendo que en secundaria el por se representa con un puntito, 3 por X. Bien, pero en el álgebra todavía vamos más allá. Y es que cuando tenemos una letra y un número juntos, como aquí tengo un número y una letra, lo que hacemos es siempre omitir ese punto y simplemente dejar escrito 3x. 3x es lo mismo que decir que poner 3 por x, ¿de acuerdo? Entonces siempre que veáis un número delante de una letra, lo que implica es que hay una operación de multiplicación. Y siempre acostumbraos a que el número va adelante, no pongáis x3, que aunque es lo mismo, porque aquí está indicando x por 3 y omitimos el por, muchas veces pues podemos llegar y confundirnos con expresiones como y si está escrito aquí al cubo. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, siempre, como norma, el número va a estar delante de la letra, ¿vale? Dice, la suma de dos números consecutivos. Vamos a ver, esto empieza a complicarse, pero no es tan difícil. Fijaos, ¿qué son los números consecutivos? Si os digo el número 1, el consecutivo del número 1 es el número 2. Y el consecutivo del número 2 es el 3. Y el del 3 es el 4. ¿Qué estáis haciendo? Sumando 1. Consecutivo quiere decir, es lo mismo que decir el siguiente. Bien, por lo tanto, si yo tengo un número y ese número lo llamo X, el consecutivo de X, ¿cuál será? Pues al número que sea, que no sabemos cuál es, sumarle 1 también. Es decir, X representa un número y X más 1 representa su consecutivo. Como nos dice que queremos calcular la suma de los números consecutivos, bastaría con poner aquí un más y estoy sumando a un número su consecutivo. ¿Bien? Así que la manera rápida de representarlo sería x más 1. Si quisierais poner paréntesis en ese x más 1 para indicar que es un número, el siguiente, podríais ponerlo, pero en principio no hace falta, ¿vale? Porque ya sabéis que el paréntesis, en el caso de la suma, se puede omitir y no pasa nada. La edad de una niña hace 2 años. Yo no sé la edad que tenía una niña, así que la voy a llamar X. Hace 2 años, ¿qué edad tendría? Si yo tengo ahora mismo, no sé, 51 años, hace 2 años voy a restar 2 y voy a decir que tenía 49. Pues si una niña tenía X años, hace 2 años lo que voy a hacer es restarle 2 y simplemente será X menos 2. Y no se resuelve, simplemente estamos poniendo expresiones algebraicas, expresiones que no es nada más que una manera de representar este lenguaje natural de la edad de una niña de hace 2 años. Pues lo hago más rápido en el álgebra y digo X menos 2. La suma de dos números distintos, fijaos,
no podríais poner x más x, porque si pusierais x más x, como x es un número, estaréis sumando con el mismo número. Es como si dijerais 2 más 2, 3 más 3, porque ese valor de x es el mismo. Como son dos números y suponemos que son distintos, pues yo podría poner un número lo llamo x, a otro lo llamo y. Ya sabéis que no voy a decir más nunca y, voy a decir y para que sea más rápido, y simplemente lo sumaría. Eso es la suma de los números, x más y. Un número menos su triple. Vale, un número sabemos que lo estamos llamando todo el rato x. Y si a eso le tenemos que restar su triple, pues será menos el triple de un número, lo hemos visto antes, 3 por x. El doble de la diferencia de un número menos 4. Vale, fijaos, aquí hay una expresión muy larga. El doble de la diferencia de un número menos 4. Cuando veis expresiones tan largas, mi consejo es que empecéis a interpretarlas por el final. Fijaos, dice un número menos 4. Pues un número menos 4 sería a x, el número, le resto 4. La diferencia es una resta, y como quiero restar ese número menos 4, pongo entre paréntesis, ¿vale? ¿Para qué? Para indicar que estoy restándole un número menos 4. El doble, pues el doble es a 2x, que es el doble de x, le resto un número menos 4. Entonces, fijaos si lo haremos a la derecha. Al doble de un número, 2x, le resto, la diferencia, lo mismo que decir le resto, un número menos 4. Súper importante los paréntesis, ¿vale? No estaría bien si en vez de poner esto hubierais puesto que al doble de un número le resto un número menos 4, ¿vale? Porque fijaos que le estoy restando solamente la x, ¿vale? Solamente un número, y el número que hay que restarle es el mismo menos 4. Por lo tanto, debo incluir los paréntesis para que esa resta represente exactamente lo que me está indicando el lenguaje. Bien, más conceptos. ¿A qué llamamos valor numérico en la expresión algebraica? Valor numérico, como su nombre indica, es un número, valor numérico. Y es tan sencillo que cuando van a dar una expresión algebraica, va a tener distintas variables, incógnitas, distintas letras, os van a decir exactamente lo que vale cada una de esas letras. Y lo vais a tener que sustituir y eso dará un valor. Ejemplo súper fácil. Mirad, calcula el valor numérico de esta expresión, 3x más 2. ¿Y qué nos dice? Que la x vale 5. Que la x vale 5 quiere decir que donde hay una x vais a poner un 5. Como pone 3 por x, pues voy a poner 3 por 5 y más 2. Si hago ese cálculo, 3 por 5, 15, más 2, 17. Entonces, fijad lo fácil que es. El valor numérico en la expresión algebraica, sí o sí, os van a dar tanto la expresión como lo que vale cada letra, cada incógnita. Y lo único que vais a hacer es sustituir, y con la calculadora de cabeza, realizar ese cálculo. Fijaos en el siguiente ejemplo. Calcula el valor numérico de la expresión 2x menos 3y al cuadrado. Y me dice cuándo la x vale 2 y cuándo la y vale 1. Pues yo voy a poner esa expresión 2 por x, la x vale 2, menos 3 por y, la y vale 1, elevado al cuadrado. Y ya hacemos la operación. 2 por 2, 4. 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1, menos 3. 4 menos 3, 1. ¿Vale? Súper sencillo. Entonces, siempre que os pidan el valor numérico de una expresión algebraica, vais a conocer lo que vale cada una de las letras y simplemente vais a tener un número al final, y ese número puede ser cualquiera. Bien, ¿qué es lo más importante que se aprende o cuando empezamos a trabajar con el lenguaje algebraico? Pues el concepto del monomio, porque luego veréis más adelante que el monomio se utiliza básicamente para las sumas y las restas en algebraicas. Entonces, ¿qué es un monomio? Un monomio no es nada más que un producto de letras y números. Un producto. No pueden aparecer sumas ni pueden aparecer restas en esa expresión algebraica. Ejemplo, todo esto que estáis viendo aquí, fijaos, son productos. 2 por x elevado a 4. 6 por x elevado a 2 por y elevado a 5. X como si pusiera 1 por x, ¿vale? Recordad que el 1 no es obligatorio ponerlo, pero 7 es lo mismo que poner 1 por 7. Y todos entendemos que 7 es igual a poner 1 por 7. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 1 el valor no cambia. Entonces, cuando veis una letra sola, tenéis que pensar que lleva un 1 delante. Menos 9xq elevado a 3 y 2x elevado a 4. Fijaos que aquí en ningún momento ha aparecido una suma o una resta. Esto, ese menos 9, simplemente indica un valor negativo. Es menos 9 por todo eso. ¿Qué no es un monomio? No es un monomio si me ponen, por ejemplo, algo así. Si os dais cuenta, aquí pone 2x más 7y. Ha aparecido un signo de suma, una operación de suma, mejor dicho. Por lo tanto, aquí tenemos una suma de esos dos valores, de esa expresión algebraica. Esto no es un monomio. Igual que no sería un monomio, pues 3x menos 2y más 4z cuadrado. Porque fijaos que hay una resta y hay una suma. No confundáis con el hecho de una multiplicación con fracciones. Es decir, por ejemplo, 2 tercios por x al cuadrado sí es un monomio, porque estamos multiplicando un número, aunque sea una fracción, me da igual, 2 tercios es un valor, a fin de cuentas, por una letra. Bien, entonces, recordad, definición de monomio, no es nada más que una multiplicación
de un número, aunque sea una fracción o aunque sea positivo o negativo, por una o varias letras. Bueno, pues los monomios siempre tienen tres partes, lo que se llama el coeficiente, la parte literal y el grado. Y es súper fácil de entender. El coeficiente es simplemente el número, ¿vale?, que va al principio multiplicando las letras. La parte literal son simplemente las letras, es decir, quito ese número primero y ya está. Y el grado es la cantidad de letras que tiene ese monomio, ¿vale? 2, 3, 4, 1, las que sean. Entonces, fijaos, me dan esta expresión, 2x a la cuarta. ¿Cuál es el coeficiente? Pues el número que va adelante, el coeficiente es 2. ¿Cuál es la parte literal? Si me imagino que no esté ese número, las letras que quedan, x elevado a 4. ¿Y cuál es su grado? ¿Cuántas letras hay en esa expresión? Pues no hay una letra, no hay una x. Recordad que x elevado a 4 es lo mismo que poner x por x por x por x. X elevado a 4 me representa que la x aparece 4 veces. Por lo tanto, su grado es 4. Vamos al siguiente monomio. Pone 6, pues ese es su coeficiente. Si lo quito, x cuadrado y elevado a 5, esa es su parte literal. Y si cuento las letras, tengo 2x y 5y, pues 2 más 5 tiene grado 7. El siguiente, ya lo he dicho antes, el truquillo. Fijaos, no pone el 1 delante, pero imaginamos que tiene un 1. ¿Cuál es su coeficiente? El 1. Si quito el 1, ¿qué me queda? La parte literal, que es una x. ¿Y cuántas letras hay? Pues solo hay una letra, así que grado 1. En el siguiente pone menos 9, pues menos 9 es su coeficiente, con su signo, que multiplica xq elevado a 3, pues lo pongo, xq elevado a 3. ¿Y cuántas letras hay? Una x y 3 q's, pues 1 más 3, grado 4. Y el último monomio de ejemplo, 2 por, pues el coeficiente es 2, x elevado a 4 es la parte literal, ¿y cuántas letras tiene? Pues tiene 4 letras, el grado es 4. ¿Por qué son importantes los monomios? Bueno, pues de todos los monomios, los que más me importa que os suenen son los monomios semejantes, que veréis en el siguiente vídeo que usaremos para sumar y restar. ¿Cuándo son dos monomios semejantes? Cuando tienen la misma parte literal, es decir, cuando tienen exactamente las mismas letras. Si os fijáis, por ejemplo, en estas dos parejas de monomios, pone 3 por x elevado a y al cuadrado menos 2 por x elevado a y cuadrado. La parte literal, las letras son exactamente las mismas. Por lo tanto, esos monomios son semejantes. Si me fijo en los siguientes ejemplos, x elevado a 2, x elevado a 2. La parte literal es la misma, por lo tanto también son semejantes. ¿Qué pasa? Pues que a veces intentan engañaros cambiando el orden de las letras. Fijaos en este ejemplo, en el último, pone 3x y z y 2xzi. En principio podríais decir que no son semejantes porque x y z está escrito primero la x, luego la y, luego la z. Y aquí pone primero la x, luego la z y luego la y. Pero recordad, algebraicamente, cuando no ponemos ningún signo, realmente es que hay multiplicación. Es decir, 3x y z es como si pusiera 3 por x por y y por z. Y 2x z y es como si pusiera 2 por x por z por y. ¿Por qué os lo pongo así? Porque recordad que la multiplicación es conmutativa. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿vale? En los dos casos es 6. Pues en este caso pasa lo mismo. Estos dos monomios son semejantes porque 3 y z, como son multiplicaciones, es lo mismo que x, z y. Es lo mismo que si cambiáis el orden de la y y la z, ¿vale? Así que esos dos monomios son semejantes. No hay ningún problema con ellos. Recordad que la multiplicación es conmutativa, que muchas veces intentan engañaros y guiaros con eso. Bueno, intentamos, perdón de mates, que somos muy malos. Y el último concepto de este vídeo. ¿Qué es un polinomio? Pues un polinomio es una expresión donde aparecen sumas o restas de monomios. Es decir, todas las expresiones que veáis de este tipo, fijaos, 2x más 3y. Ese más es una operación de suma y el 2x y el 3y realmente son dos monomios porque son una serie de números que multiplican las letras, eso se llama polinomio. La siguiente expresión, si os dais cuenta, pone 7x cuadrado más 2x menos 1. Esto también es un polinomio porque aparecen sumas y restas, igual que este ejemplo de 2ab más ab cubo, también es un polinomio porque aparece una operación de suma, en este caso entre monomios. Bien, pues hasta aquí el primer vídeo de introducción al álgebra. Ya veis que no es tan difícil, se vais complicando un poco más cada vez, pero al final, si os ponéis, le dedicáis atención y trabajo, todo el mundo pasamos por el álgebra. Vuestros padres, vuestros amigos, hermanos, yo, todo el mundo hemos pasado por el álgebra y al final se entiende y se entiende. Espero que os haya gustado el vídeo, lo dejamos aquí, ya sabéis, si os ha gustado, dale al like, compartir, suscribiros, lo que queráis, que siempre ayuda mucho. Gracias por verlo y hasta el siguiente.